¿Cómo están, querida comunidad? Me da mucha alegría poder volver a compartir nuevamente la palabra del Señor con ustedes. Les envío un gran saludo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Quiero decirles que hoy vamos a hablar de un tema muy especial en nuestra reflexión de la palabra. Vamos a hablar acerca de la inteligencia espiritual. Muy bien, quiero decir que la inteligencia en general actualmente es muy relevante para diversas esferas de la vida de la sociedad. En muchas disciplinas la inteligencia es un valor muy preciado. Se habla de la inteligencia como un valor para vivir el presente, pero también la inteligencia es muy apreciada para el futuro, es decir, es necesaria para las próximas generaciones. Por lo tanto, se requiere de este valor en el ser humano. Se habla de algunos tipos de inteligencia. Por ejemplo, se habla de la inteligencia emocional en el área de la salud mental, en el área de las ciencias sociales. Se habla también de la inteligencia artificial en el área de las ciencias. Bueno, hay mucho desarrollo en esto y hoy yo quiero hablar de este tema y ver que será de gran importancia también para nosotros. Se dice que la inteligencia es un concepto propio del ser humano, incluso se puede medir. Todos debemos haber escuchado en algún momento el famoso test de coeficiente intelectual. Ahora bien, para postular a algún trabajo también se realizan pruebas de inteligencia y de habilidades, la capacidad para poder resolver algunos problemas y medir estas habilidades propiamente tal del trabajo. En suma, la inteligencia pasó a ser, como mencionaba, un valor para el hombre, para la sociedad. Como ejemplo, se dice que este gran científico Albert Einstein tenía un coeficiente intelectual de 160, lo mismo que Stephen Hawking. Bueno, vamos a definir así como concepto general la inteligencia. Y se dice que es la facultad que tiene la mente que le permite aprender, razonar, tomar decisiones, como también conceptualizar una idea sobre la realidad, sobre el mundo que nos rodea. Entonces, habiendo referido este contexto sobre la inteligencia, debemos decir que las escrituras, las sagradas escrituras, también nos hablan de este concepto. La Biblia cita la inteligencia, pero también nos refiere la inteligencia espiritual. Entonces, la pregunta es sobre el tema de hoy. ¿En qué consiste la inteligencia espiritual? ¿Cómo se aplica? Además, también hay algunos cuestionamientos y algunas preguntas sobre eso, porque si la inteligencia espiritual tiene algo de místico o esotérico, bueno, esas preguntas las vamos a resolver a continuación. Vamos a ver rápidamente ya la base bíblica con la cual vamos a trabajar en este momento, en esta reflexión de hoy. Está en Colosenses capítulo 1, verso 9, y dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Muy bien, gracias al Señor por su palabra. Vamos a decir en primer lugar que la inteligencia está ligada a la sabiduría. ¿Ya? La sabiduría es otra área del saber, es otra competencia, es otra habilidad que tiene el ser humano y tiene la mente, por supuesto. Y para ello señalar que
La sabiduría, como definición, vamos a decir que es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio, ¿no es cierto?, de libros, de mucha ciencia, etc., pero también la experiencia del individuo. Es importante considerar que no siempre concurren estas dos habilidades, es decir, la inteligencia y la sabiduría. Es importante que pudieran concurrir ambas. Lo ideal es que vayan juntas. Sin embargo, la inteligencia puede ser usada para el mal, ¿sabía usted? En este caso, la inteligencia, por ejemplo, se puede asociar con la astucia, ¿ya?, considerada una habilidad para engañar o para conseguir algo. Entonces, bueno, enfoquémonos ahora a contar de esta parte en el concepto de inteligencia espiritual. También reuniendo conceptos bíblicos y conceptos de sentido común, vamos a decir que la inteligencia espiritual también es una facultad de nuestro entendimiento y nuestro espíritu para comprender, en este caso, el conocimiento de Dios, su palabra, poder razonar y aplicar también conceptos de la fe, pero de forma coherente, y con ello tomar decisiones asertivas para el crecimiento en la fe, tanto propia como para ayudar a otros. Esto referido a una comunidad, a una iglesia, ¿ya? Entonces, también hay otra dimensión importante de la inteligencia espiritual que dice relación con la misma capacidad, ¿no es cierto?, de tomar acciones en el ámbito general de la persona, en este caso, y tomar decisiones sabias, por ejemplo, en el área del trabajo, en el área de familia y en el ámbito social, cómo se relaciona también con un otro, el ser humano. Entonces, todos estos elementos, en este caso la inteligencia espiritual, serviría para un óptimo desarrollo humano. El otro es en un área espiritual, de la fe, de Dios, y esto sería también útil para el desarrollo humano, como les decía. Una aplicación general de la inteligencia espiritual, como decía, es la facultad correcta de aplicar los principios de Dios, la fe y su palabra en ese ámbito, pero también en lo que se llama en el ámbito secular. O sea, nos va a servir para todos los ámbitos de nuestra vida. Es decir, la inteligencia espiritual nos sirve para la fe, para el desarrollo de la fe, pero también para lidiar en su trabajo, con su familia, con su vecino y con muchas otras personas más. Es una herramienta importante y de eso precisamente vamos a ir ya dando un segundo paso. Todo esto, como les menciono, para tomar decisiones correctas, que usted y yo tomemos decisiones correctas en estos dos ámbitos. Bueno, la palabra del Señor tiene un desarrollo también como de un segundo paso, como decía, la inteligencia espiritual, lo que denomina los para. Y precisamente la palabra que citamos, que está acá en Colosenses, y dice que el apóstol que no cesa de orar y pedir para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Pero el versículo 10, que no alcanzamos a leer, dice, para que andéis como es digno. Entonces aquí vienen 4 para. Es decir, la inteligencia espiritual tiene como objetivos para la persona que la desarrolla. Dice, por ejemplo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Tercero, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos para son de mucha importancia. Imagínense
que nos sirva para andar como un verdadero cristiano en medio de una sociedad, en su propia casa, un cristiano coherente que diga, bueno, la fe me dice esto, yo voy a aplicar este concepto de la fe, estos principios de la fe, pero voy a tratar que sean coherentes conmigo. No me voy a olvidar de ellos cuando esté en mi fuero interno, con mis amigos, con mis compañeros, o con las demás personas, o en mi entorno familiar. No me puedo olvidar. Entonces es donde más uno tiene que aplicar esos conceptos de la fe. La inteligencia espiritual nos dice, ahora se aplica este concepto, ahora se aplica este otro. Es como un testimonio que va dando el Espíritu Santo a nosotros en este concepto de inteligencia espiritual. Dice, agradándole en todo. Es decir, es una habilidad transversal que nos ayuda a aplicar la palabra en nuestras vidas. Entonces, un cristiano con esperanza, con fe, en los momentos difíciles, ¿no es cierto? Decir, voy a echar mano entonces a esto. Entonces, esa es la habilidad que se va dando, y el Espíritu Santo también, en este caso, va dando testimonio a nuestro espíritu de lo que debemos coger como concepto de la fe y aplicarlo en ese momento. Dice, llevando fruto en toda buena obra. Imagínense que podamos llevar fruto en toda buena obra al aplicar estos para, y como decía, llevando fruto en toda buena obra, tiene que ver en los dos ámbitos. En el ámbito, en el desarrollo espiritual, en su fe, que usted vaya creciendo, vaya conociendo más al Señor, vaya interesándose por escudriñar la Escritura, pero sabe también para qué le puede servir, para hacer buenas obras en el mundo, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la familia, un emprendimiento. Yo siempre digo que Dios nos da sabiduría y nos da habilidades para hacer cosas personales, para desarrollar un trabajo óptimo, para una buena calificación, etcétera, donde usted pueda aplicar esa inteligencia espiritual. También le sirve para lo práctico. Bien, avanzo para terminar este cuarto punto diciendo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras más podamos conocer del Señor, mientras más usted y yo podamos conocer de la fe, más vamos a crecer en la fe, más vamos a ir madurando. Por eso que yo no me canso de enviarle esta palabra, de compartirle esta palabra, que a mí me sirve primeramente, pero también a usted. Y no se olvide de cuando usted de pronto necesite acudir a esta palabra, tome los mensajes que hemos compartido, tome las Escrituras y le van a edificar para salir adelante en diversas interrogantes o situaciones que usted tenga. Muy bien, avanzamos ya para ir dando conclusiones sobre este tema de la inteligencia espiritual. Dice que la aplicación de la inteligencia espiritual nos puede llevar a resolver dificultades, tomar decisiones correctas, como hemos dicho. Podremos comprender de mejor manera en qué consiste la vida cristiana. Incluso saber cómo la palabra puede llegar a ser una realidad en nosotros, es decir, cómo se puede cumplir esa palabra, y a veces nos preguntamos, ¿cómo puede cumplirse esta palabra? ¿Por qué no se ha cumplido? Bueno, hay algunos pasos, algunos, conceptos de la fe que deben cumplirse, como por ejemplo son principios. Si yo hago esto, si yo siembro esto, si yo conozco esto, debe pasar lo otro. Entonces hay principios que forman la palabra, que son parte de la palabra, y que si yo los tomo de una manera correcta, de seguro yo voy a salir adelante de muchas situaciones y voy a tomar decisiones de forma correcta. Entonces esta habilidad nos va a permitir comprender esos principios y, como vengo diciendo, aplicarnos y tomar decisiones en forma correcta. Quiero decir algo que lo mencioné al principio, que la aplicación de lo que es la inteligencia espiritual no tiene nada que ver con el ámbito místico ni esotérico, quiero decir, de ningún modo. Más bien, sabe que la inteligencia espiritual
dice relación con asuntos racionales y de sabiduría práctica para vivir la vida cotidiana y guiarnos a tomar decisiones sabias, como vengo diciendo, en el ámbito personal, específicamente familiar, social. Por lo tanto, nada que ver con temas místicos o esotéricos, quiero decirle, ¿ya? Que no, esa parte es muy importante, porque hay corrientes que han tomado esto como inteligencia espiritual, habilidades de este tipo, ¿ya? Ahora, para ir terminando, ¿cómo puedo obtener la inteligencia espiritual? ¿Cómo usted puede obtener la inteligencia espiritual para crecer en la fe, para vivir en la vida cotidiana, para aplicar bien la palabra de la fe, para tomar buenas decisiones? Bueno, Pablo le dice a los colosenses, dice, no cesamos de orar por vosotros. Es como algo muy importante que Pablo quería que la iglesia en Colosa pudiera adquirir, porque recordemos que Pablo predicaba, pero en muchas ocasiones fundaba una iglesia, pero él se iba y no volvía a verlos. Tal vez no verían más su rostro, dice la palabra. Y así fue en muchas ocasiones. No más de 2 veces Pablo pudo estar con algunas iglesias. Entonces él decía, no ceso de orar. Y la herramienta que usaba Pablo es la oración. No ceso de orar por vosotros para que seáis llenos, dice, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, ¿no es cierto?, e inteligencia espiritual. Estos 2 elementos que hoy nos hemos inclinado por hablar de la inteligencia espiritual. Muy bien. Entonces, la oración es una herramienta para que el Señor nos dé esta herramienta. Es un medio, para que nosotros pidamos y obtengamos del Señor esta habilidad, este don que nos permite a nosotros cultivar la fe. Entonces, hay algo más. El libro de Santiago también da una receta, dice, acerca de la sabiduría, que también la mencionamos, dice, Santiago dice, si alguno, cualquiera de nosotros, dice, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, es decir, no nos va a juzgar, no nos va a medir, no nos va a clasificar, sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5 dice esta palabra. Yo les invito a cada uno de ustedes y les ruego al Señor que les dé entendimiento para que su vida espiritual vaya en crecimiento, para que su vida diaria, su vida personal también sea exitosa y vaya en crecimiento. Por lo tanto, pida al Señor y pidamos al Señor constantemente estas habilidades importantes: inteligencia espiritual y sabiduría, que sería la manera más eficiente de poder aplicar la inteligencia espiritual. Que Dios les bendiga. Les veo la próxima vez. Que su palabra haga vida en vuestros corazones. Hasta la próxima. Saludos.